muy buenas noches. ¿Cómo están? qué gusto saludarlos, tenerlos por aquí nuevamente en una sesión más de Diván Emprendedor. Tenemos ya varios seguidores que vienen acompañándonos desde que tuvimos la primera sesión de Diván Emprendedor, que como ustedes ya saben es un espacio que se creó para poder transmitir ciertos conocimientos, ciertas ideas creativas, para poder inspirarlos a los emprendedores, para que puedan salir adelante ante esta situación, ¿verdad? Entonces, quisiéramos darles la bienvenida y también darles la bienvenida a las nuevas personas que se están uniendo esta noche para que compartan con nosotros un tema muy interesante. En Diván Emprendedor hemos iniciado ya a tener invitados muy importantes, cada uno en el sector que le corresponde y con los conocimientos que les corresponden, y sabemos que todo esto va a aportar a cada uno de ustedes. Quisiera en este momento darle la palabra. Aquí tenemos a la ponente también de Diván Emprendedor, como es Lisette Pozo. ¿Cómo estás, Lisette? Bienvenida. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, emprendedores, emprendedoras. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes en esta séptima sesión. Y nada, espero que esta sea de su agrado, y no solamente eso, sino sobre todo de su utilidad. Gracias, María Gracia. Sí, Jorge Segarra también, que pues es uno de los que con tanto entusiasmo impulsó este espacio sin fines de lucro, de apoyo al conocimiento, a la educación, a la creatividad, a la innovación de los negocios, de los emprendedores, de las empresas también, ¿verdad? Entonces, te doy la palabra, Jorge, para que puedas saludar también al público presente. Hola, buenas noches, ¿cómo están, emprendedores, emprendedoras? Bienvenidos a una nueva edición del Diván Emprendedor, siempre a las 8 en punto de la noche, todos los días lunes. Muchas gracias, María Gracia, muchas gracias, Lisette. Y además hoy día con una invitada especial que ya nos está acompañando, pero que vamos a presentar y que nos va a hablar de todos estos retos que se presentan y las oportunidades, sobre todo, que tenemos dentro del sector inmobiliario. Por esto, esa sesión especial, ya que muchos de los que nos acompañan desde las primeras sesiones del Diván están especializados en este rubro, y por eso hemos creído muy importante poder invitar a nuestra invitada especial, a Patricia, que ya la vamos a presentar en unos pocos minutos. Y nada, María Gracia, ¿qué te parece si nos comentas cuál es el menú del día de hoy, por favor? Bueno, y precisamente el día de hoy vamos a, primero, Lisette nos va a hacer un resumen muy corto de todo lo que se vino conversando desde la primera sesión, más que nada los títulos, para que recuerden ustedes los temas que se tocaron, y que además, si ustedes quisieran, digamos, ver alguna de esas grabaciones, se encuentran en nuestro Facebook Diván Emprendedor, ¿no? Luego de eso, que ese es, digamos, un recordar, digamos, ¿no? Luego de eso nos vamos al plato de fondo con un tema muy importante que son los retos y las oportunidades que hay en el sector inmobiliario. Así que muy atentos, allí lápiz, papel para que hagan sus preguntas, porque el tema va a estar muy interesante para muchos, ¿sí? Y luego de eso tenemos un a la avena, que pues siempre les damos tips o tareas o recomendaciones relacionadas al tema que se tocó en el día a día. No se olviden ponernos sus sugerencias, sus comentarios, sus preguntas en nuestras redes, como es pues, el Facebook, tenemos el canal de YouTube también. Ponen ustedes Diván Emprendedor y puedan comunicarse con nosotros, y estamos allí para siempre estar apoyándolos, contestándoles, averiguándoles lo que podamos, porque para eso estamos, para apoyarlos. Bien, entonces los dejo con Lisette para iniciar el día de hoy. Gracias, María Gracia. Bueno, emprendedores, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta hoy. Yo creo que sí es importante siempre parar un poquito y repasar
lo que hemos venido avanzando sesión por sesión, porque nos va a permitir tener claro por qué vamos ahondando en determinados puntos y cómo más o menos vamos a seguir hacia adelante. Entonces, quería compartirles primero que en la primera sesión que tuvimos en Diván Emprendedor, que la denominamos ¿qué hacer cuando pase el temblor o mientras dure? Hicimos como un pequeño collage de las cosas que consideramos indispensables en este momento de nuestra vida, tomando en cuenta la coyuntura del COVID. Y en ese sentido hablamos de la resiliencia como una herramienta para poder sobreponernos a la adversidad que nos ha tocado vivir. Hablamos de la gestión emocional también como parte de ese proceso de poder utilizar nuestras emociones, pero para bien, a nuestro favor, y lidiar con un contexto que ha cambiado un montón. Generar confianza con nuestros clientes era como la piedra angular para retomar esa relación que se había visto interrumpida por la cuarentena. Y reinventarnos era una tarea esencial para poder continuar con nuestros negocios, con nuestros emprendimientos o con nuestro crecimiento profesional. Y los habíamos invitado en esa primera sesión a estos 4 puntos. En la segunda sesión, y justamente tomando en cuenta el punto de reinventarnos, vimos el tema de rediseño de nuestra propuesta de valor. Si es que cogemos la reinvención como base para nuestros negocios, nos toca revisar si el negocio que habíamos planteado hasta ese momento era viable a partir de la crisis del COVID-19. Y bueno, acá revisamos en conjunto 8 apuntes para poder hacer ese rediseño de nuestra propuesta de valor y adecuarla a la coyuntura actual, adecuarla a lo que hoy estamos viviendo y no permitir que nuestra propuesta de valor pierda valor en relación al mercado, sino por el contrario, lo retome con más fuerza considerando las nuevas necesidades que se han generado a partir del COVID. Luego fuimos al tercer tema, en la tercera semana en la que hicimos Diván Emprendedor. Y en el tercer tema quisimos seguir explorando aspectos que finalmente pueden contribuir a nuestro desarrollo como emprendedores. Y en este caso, justamente fuimos a ver, ¿cómo nos diferenciamos? Ya reinventé mi propuesta de valor, ya la manejé, ya la revisé, ya la adecué a las nuevas circunstancias, y llevamos un tema sobre la mesa que era pautas para crear experiencias memorables en nuestros clientes, lo que denominamos las personas que nos acompañaron los momentos wow, esos momentos donde el cliente finalmente diga, ah, ok, por eso se diferencia este proveedor de este otro, y en ese sentido me fideliza. Entonces, nos preocupamos un montón por darles 4 pautas que finalmente les permitan a ustedes llevar a la acción esas experiencias memorables y tener un impacto mayor en sus clientes, con el fin de fidelizar a los clientes que ya tenemos o con el fin de poderle a nuestros competidores de repente quitarles un poco de sus clientes a partir de generar nosotros experiencias diferentes y mejores. Y eso fue el tema que nos tocó revisar en esa sesión juntos. Y luego, siguiendo con este proceso de cambio que nos ha tocado vivir, que ha sido forzoso pero enriquecedor, decidimos hablar de la adaptación al cambio. Y nos detuvimos sobre todo en cómo hacerlo. En esta sesión nosotros los intentamos invitar a reflexionar de la importancia de adaptarnos al cambio continuo que se está dando y sobre todo intentar ayudarlos a poderlo poner en acción. La adaptación al cambio es otra de las habilidades hoy indispensables para el nuevo mundo COVID que estamos hoy viviendo día con día. Y bueno, estuvimos conversando de diferentes temas ligados a la adaptación al cambio, inclusive revisamos algunos casos de negocios de ciertos empresarios que tuvieron que adaptar completamente sus negocios a una coyuntura incierta y distinta, no el COVID necesariamente, pero sí incierta y distinta. Y luego, siguiendo con nuestras reuniones y nuestros temas, seguimos avanzando y nos fuimos al tema también hoy vital y esencial, que es de inteligencia emocional como forma de conexión con nuestros clientes. La inteligencia emocional es una de las habilidades también indispensables para este nuevo mundo COVID y que tiene que ver con ese proceso de gestionar, controlar, manejar y regular nuestras emociones. Y en ese proceso lograr conectar con otras personas y generar vínculos que finalmente se puedan convertir en
negocio para nosotros y sobre todo en esa empatía, relación de confianza y fidelización que tenemos que hacer con nuestros clientes. Y ya en esa línea decidimos completar nuestro rompecabezas de lo que hemos estado viendo sesión por sesión a un tema que nos pareció que para cualquier emprendedor era vital. Habíamos hablado hasta ese momento de algunos temas ligados a la experiencia comercial, a la parte del marketing, a también temas ligados a habilidades blandas o habilidades que se necesitan hoy para emprender o para sostener un emprendimiento. Y nos faltaba uno de los pilares esenciales, que es la parte financiera. Es una de las perspectivas esenciales en un negocio, así como la parte comercial, así como la parte humana, la parte financiera. Y invitamos por primera vez a una persona externa al Diván Emprendedor que nos acompañó, que sé que hizo todo lo posible por dejarles algunos temas básicos claros, que fue Rosana Galecio, que tiene una consultora en temas contables y financieros y que nos ayudó respondiendo a algunas preocupaciones de nuestros seguidores, pero además a plantear ciertos temas hoy esenciales para seguir sobreviviendo al mundo COVID. Y justamente en este esfuerzo que estamos haciendo por traer invitados especiales, es que hoy tenemos también una invitada muy especial. Pero antes de hablar con ella, quiero darle la presentación y el pase a Jorge, que la va a, evidentemente, presentar porque la conoce bastante bien. Jorge, adelante, por favor. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial de esta noche. ¿Qué podemos hablar de ella? Miren, ella es doctora en administración, tiene una convención en marketing, es MBA de la Universidad San Ignacio y además licenciada en marketing. Su experiencia profesional tiene ya más de 20 años, es consultora en marketera y además se ha enfocado no solamente en investigación de mercado, sino también en todo lo que es estrategia, servicio al cliente, cultura y clima organizacional, tanto para organizaciones públicas como para organizaciones privadas. Además, ella no solamente se dedica a la actividad profesional, sino ella tiene una gran vocación docente y justamente ella es mi maestra. Ella fue mi maestra en la maestría y por eso tuve la confianza de pedirle que nos acompañara. Y esa vocación es la que plasma no solamente en universidades nacionales, sino también en escuelas de posgrados a nivel internacional. Y además también organiza programas in-house en diversas compañías, además de seminarios y cursos, es ponente internacional y acá a nivel nacional en emprendimiento y en marketing. Y por último, bueno, ella también es fundadora y directora, es la CEO de la consultora Cierto Marketing, que es una empresa en consultoría especializada justamente en investigación, diseño y gestión de estrategias, así como el diseño y gestión de la experiencia en el cliente. Y gran parte de esta experiencia que tiene Cierto Marketing y que tiene Patricia ha sido justamente en el mundo inmobiliario. Es más, su tesis doctoral es una de las primeras investigaciones profundas a nivel académico en relación al tema inmobiliario. Entonces, ¿qué más puedo decir de este gran currículum que nos presenta Patricia? Yo creo que hay dos cosas que son importantes. En primer lugar, Patricia es una persona que tiene una gran vocación de servicio y una gran solidaridad y es muy generosa en poder compartir en espacios como este con personas, con emprendedores como ustedes que están deseosos de poder aprender y poderlo aplicar en sus emprendimientos, la experiencia y el conocimiento de personas como ella. Y además es una muy buena persona a quien yo la considero y la estimo bastante. Entonces, sin más, quiero darle la bienvenida. Patricia, buenas noches. Gracias por acompañarnos y bienvenida al Diván Emprendedor. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Gracias por tremenda presentación. Me siento muy halagada, me siento muy contenta, la verdad. ¿Qué te faltó? Faltaron dos cosas muy importantes, que es lo más importante en esta vida, que yo soy mamá y soy esposa. También soy emprendedora como todos ustedes. Ser mamá y ser esposa, manejar el hogar, resulta también una tarea titánica, y son de los títulos que yo más me precio de tener, ¿no? Al margen de los títulos académicos, pero te agradezco muchísimo, la verdad. Estoy muy contenta. Apenas me comentaste de este proyecto, no lo dudé, tú lo sabes, y dije, bueno, claro que sí. Yo también les cuento, yo soy docente,
trabajo en universidades, me gusta mucho la docencia, y si yo puedo encontrar espacios como estos para poder compartir lo poco, mucho que sé en mi experiencia, con mucho gusto lo voy a hacer. Así que aquí estoy y nada, muchísimas gracias por la invitación. No, nada, gracias a ti nuevamente, Patricia, por acompañarnos. Y bueno, yo te quiero comentar un poco, además del preámbulo que hicieron Lisette y María Gracia, con quienes hemos creado esta iniciativa ya hace más de 2 meses. En Diván Emprendedor, desde un principio, te comento, nos hemos enfocado en poder, sobre todo, motivar a los emprendedores a que busquen en estos momentos, más aún, estos momentos complicados, estos momentos de crisis, se pongan a buscar oportunidades. No se queden solamente en el problema, sino que se pongan a buscar o crear oportunidades que hay muchas en el mercado y más aún en este mercado inmobiliario, ¿no? Y en ese sentido lo que nosotros hacemos es tratar de brindarles herramientas sencillas y prácticas para que puedan tener una visión 360, ¿no? Entonces, bueno, te comento, los retos están allí y el sector inmobiliario en este momento presenta, además de estos retos y desafíos, presenta oportunidades, ¿no? A pesar de todo este impacto que justamente esta crisis ha tenido, ¿no? Entonces, no sé si es que tuvieras una primera reflexión inicial, ¿qué piensas tú de toda esta vorágine que nos ha pasado a nivel del mundo, pero sobre todo a nivel inmobiliario? Bueno, mis primeras impresiones en general es, no solamente el sector inmobiliario, todos los sectores se han visto seriamente afectados. Desde mi punto de vista, creo que el sector turismo es el más golpeado. Según las cifras que nosotros tenemos, que he leído, que he manejado, más del 80%, se va a reducir en más del 80%, la verdad, este sector. Pero bueno, no solamente es el sector turismo, también es el sector inmobiliario, ¿sí? Es el que nos congrega el día de hoy. Sí ha sido golpeado, ¿ok? Creo que ha sufrido también los embates de esta terrible situación del COVID-19, que nos toca vivir no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Todas las obras fueron paralizadas, con ello se han perdido empleos. Recuerda que el sector inmobiliario congrega no solamente empleos directos, sino también indirectos, y es el motor de la economía desde hace muchos años. Ha incorporado el crecimiento del PBI del Perú, en realidad, de manera sostenida. Por eso es que es tan apreciado este sector, y que es importante que se reactive de una vez. Antes del COVID-19, el 2019 fue, digamos, un buen año para el sector inmobiliario, en términos generales, ¿sí? Y para el 2020, o sea, en las proyecciones de Capeco, se estimaba que iba a tener un incremento del 11% con respecto al año 2019. Este año se proyectaba mucho mejor, con mayor expectativa y mayor optimismo. Había una demanda final de Lima y en Metropolitana, alrededor de 20.000 viviendas que iban a ser vendidas, ¿no? En realidad. Pero la verdad que después de la pandemia que nos está tocando vivir y el aislamiento social y todas las restricciones que hemos tenido, se va a contraer esa demanda. Según las proyecciones, algunas más óptimas, ¿no? Más optimistas en realidad, la oferta de vivienda va a ser alrededor de 16.000 viviendas al año, según la Asociación de Empresas Inmobiliarias. Ahora, siguen siendo positivas dentro de la situación que nos toca vivir. Es más, esta situación en el sector inmobiliario no se vivía en el 2008, más o menos. En el 2008 se reactivó porque el sector financiero entregó y ofertó interesantes paquetes de crédito hipotecario. Ahora, según el ASEI, que es la Asociación de Empresas Inmobiliarias, según para el tercer trimestre de este año se va a empezar a reactivar, y si bien es cierto, también va a sufrir los embates, no van a lograr las metas que se proyectaron en el 2020, este sector y muchos sectores, ¿ok? Sí va a terminar de manera más o menos optimista en función de las viviendas vendidas, ¿no? Ahora,
este sector no se va a reactivar así nomás. Necesita un tiempo de 6 a 9 meses, dicen algunos expertos, ¿no? Porque el impacto del coronavirus, este COVID-19, ha sido fuerte para este sector. Ahora, ¿qué oportunidades se presentan, así de manera de resumen? De hecho, las tasas de interés van a bajar. Y eso ciertamente es una oportunidad, porque una oportunidad de compra de bienes, de propiedades. El inversionista verá, que es el que tiene un excedente de dinero, ¿no? Para empezar, vamos a hablar del primer target, verá en esta una oportunidad para comprar unidades inmobiliarias o oficinas y poder incorporarlas dentro de ese stock para luego generar un ingreso futuro, teniendo en cuenta ese ingreso, ¿no? Ese dinero extra. Ahora, con respecto a las tasas de interés, quien se va a financiar, como les dije, están más o menos alrededor del 5%, antes estaban en el 7.5%, y esa ciertamente también es una oportunidad, ¿no? Para quienes se decidan comprar. Pero tampoco es tan fácil, ¿no? Tampoco es tan fácil porque hay temor, hay riesgo por parte del consumidor, del usuario, de que más adelante, seguro vamos a hablar un poquito de él, vamos a tener un perfil, ¿no? De hecho, el sector inmobiliario ya inició operaciones, ¿sí? ¿Qué empresas ya iniciaron operaciones? Aquellas que ya habían tenido una obra iniciada, las que están por terminar acabados, las que hicieron alguna excavación y que tienen que terminar esa excavación, puesto que las propiedades colindantes podrían generar algún riesgo, pero digamos que ya comenzó porque es uno de los sectores prioritarios para que le den dinamismo a la economía. Eso es una manera de resumen que lo que te puedo comentar, ¿no? Sí. Sí, Patricia, un gran análisis de todo el sector inmobiliario. Efectivamente, hay oportunidades para inversión. Y si bien es cierto que poco a poco esto se va a ir moviendo, pero se va a mover, definitivamente. Pero yo quiero tomarte la palabra, porque nosotros como emprendedores, y tú lo mencionaste casi al final de tu presentación, nosotros como emprendedores queremos enfocarnos, ¿qué te parece si nos enfocamos en lo micro? Enfoquémonos en la calle, en el consumidor, en los usuarios, en el propietario, en aquel que tiene una vivienda y desea venderla, en los compradores que están buscando, tienen de todas maneras la necesidad de comprar un departamento, una casa, un local comercial, de los inquilinos. Hablemos de ellos desde la perspectiva de consumidores. ¿Qué te parece si comenzamos en primer lugar hablando de esas personas que necesitan y están buscando una vivienda? ¿Cuáles crees que sean los principales cambios en relación a la demanda de la vivienda, pero desde la perspectiva de gustos y preferencias, es decir, de la perspectiva del consumidor? Gustos y preferencias de estos compradores de viviendas. ¿Cuál es tu opinión, Patricia? Resulta muy interesante tu pregunta, porque está toda esa información antes del COVID-19 y después del COVID-19. De hecho, este aislamiento social obligatorio y la aparición de la pandemia ha hecho que el consumidor cambie en general, en sus gustos, en sus costumbres, en sus expectativas, tiene temores, etc. Yo vengo estudiando a este consumidor, a este usuario, a este cliente potencial de las inmobiliarias hace por lo menos unos 10, 12, 15 años, ¿sí? Y yo he venido notando que cada vez se volvía mucho más demandante en necesidades particulares. Es decir, esa pareja joven no quería compartir vivienda con personas que tuvieran hijos pequeños, ¿no? De repente no quería bulla, ¿no? Esta pareja con hijos pequeños no quería compartir con parejas jóvenes porque hacían mucha fiesta, ¿sí? Entonces, en términos de necesidades en zonas comunes también variaba. Entonces, un poco que las inmobiliarias, porque tengo muchos clientes que buscaban la especialidad y orientarse más, no a un segmento, sino a un nicho, que como tú sabes bien, el nicho se orienta a necesidades particulares y ahí empieza a crecer. Entonces, se han desarrollado unidades inmobiliarias para perfiles muy claros, ¿no? Por ejemplo, esta pareja joven que no tiene hijos,
tenía diferentes zonas comunes, las zonas sociales eran más grandes, porque no primaban más la zona social que la zona familiar, ¿sí? Y de repente, como zonas comunes, querían de repente una piscina, o quizás querían un salón para hacer karaoke, me dejo entender. Ahora, estas parejas que tienen hijos pequeños, no les gustaba la piscina porque tenían miedo, de repente una patera en zonas comunes, querían más juegos para niños, cosa que a la pareja joven que no tenía hijos, no le agregaba valor a su propuesta. Y fíjate, la pareja mayor, ese famoso nido vacío, el nido vacío es cuando la pareja mayor se quedó sin hijos en casa, y vende su propiedad para comprarse un departamento, y lo que quiere es tranquilidad, no quiere fiesta, no quiere ruido, es esa tranquilidad que dejó que en su casa no le encuentren en estos espacios. Entonces tengo clientes que han desarrollado, antes del COVID-19, ofertas muy particulares, muy detalladas a cada cliente. Fíjate que esta pareja mayor, ¿dónde pasa la mayor parte del tiempo? A diferencia del joven, que valora más las zonas sociales que las zonas familiares, que la zona familiar, la habitación, por ejemplo, la persona mayor valora más el espacio de su habitación que la zona social. Entonces, la habitación tiene que ser más grande porque pasa más tiempo ahí. Eso, más o menos, ya teníamos un consumidor bien demandante en términos de necesidades particulares. Pero ¿qué ha pasado a raíz del COVID-19? Ha incorporado un elemento más que antes no tenía ni mapeado, que es la pandemia, ¿sí? El riesgo a contagiarse. Entonces, ya no quiere muchas zonas comunes. Antes quería zonas comunes amplias donde podía departir. Ahora tiene cierto temor. Entonces, creo yo, ¿no?, que la tendencia está en que zonas comunes más reducidas. Esa es una. La otra, ¿sabes cuál es? El tema de la densidad. Proyectos inmobiliarios con muchas unidades inmobiliarias, no sé si tenga cierto temor, ¿no? Fuera que el proceso comercial per se, que antes se conocía y era muy tradicional, como visitar caseta y preguntar y tocar paredes, porque quería ver eso, ¿no? Tocaba la pared, o sea, para ver de qué material era, si se escuchaba o no, y muchas otras preguntas más, también se ve afectado, ¿no? Entonces, para empezar, demandas distintas en cuanto al interior de la vivienda, porque ahora resulta que la vivienda es un espacio para compartir en familia, pero también es un espacio para trabajar, el famoso teletrabajo. Nosotros nos hemos visto obligados ante esta situación a trabajar en nuestras casas. Y ahora muchos que ya cuando se levante la cuarentena de manera oficial, ¿sí?, y tengamos que salir de casa, muchos ya ni siquiera lo vayamos a hacer, porque ya hemos incorporado y hemos visto que efectivamente se puede hacer teletrabajo, y de repente de los 5 días a la semana, 2 o 3 o 1, incorporemos el teletrabajo en nuestra vida. Entonces, no solamente tenemos la vida familiar, el teletrabajo, la capacitación, que ese es otro punto. Nosotros en este momento nos estamos capacitando, ¿sí? Estamos capacitándonos en nuestras casas. Entonces, los espacios demandan necesidades particulares para las tareas que nos tiene hoy en día en casa, ¿no? Eso básicamente. Entonces, en términos de necesidades interiores, exteriores, zonas comunes, y de proceso comercial también. Y si el consumidor cambió, el otro lado, la oferta, los agentes inmobiliarios también tienen que cambiar, porque tienen que entender la naturaleza de las necesidades del consumidor, ¿no?, o el usuario. Interesante tu planteamiento y cómo enfocas, y de hecho que la arquitectura pues tiene que recoger estas necesidades para poderlo plasmar, ¿no?, en la respuesta física. Lo que tú mencionabas de los grandes proyectos que están en el mercado, ¿ok?, de diferentes formatos. ¿Tú crees que alguno de los formatos existentes en este momento puede hacer que tenga una mayor demanda, independientemente de los nichos, o en algunos nichos podría tener alguna mayor demanda, o tú crees que más bien aparezca algún otro tipo de formatos en el mercado? Mira, dependiendo del segmento, el formato que va a liderar. Siempre ha pasado eso, porque cada segmento demanda formatos distintos, ¿ok?
Yo he concentrado mucha de mi investigación en el segmento del La silla. medio. También he hecho investigación a diferentes segmentos, segmento alto y segmento segunda vivienda, por ejemplo, ¿no? Ese motivador de compra. Sin embargo, creo que los departamentos van a liderar. Yo creo que los departamentos van a liderar. No segunda vivienda, primera vivienda de estreno. Van a liderar siempre. Ahora, ¿qué va a pasar? Que van a liderar en distinta distribución. Es decir, la distribución tradicional que nosotros conocemos, ¿no? De 3 dormitorios, sala, comedor, tiene que adecuarse, tiene que ser flexible, tienes que tener la posibilidad, y estoy poniendo desde el punto de vista del ofertante, es decir, de las empresas inmobiliarias, constructoras, tienes que tener la posibilidad de dar unidades inmobiliarias, y llámese departamentos, porque, insisto, esa es la que va a liderar para mí, desde mi punto de vista, unidades inmobiliarias que sean flexibles, que se adapten no solo al crecimiento de la familia, sino a las actividades de la familia. Eso es lo que creo yo. Porque esas necesidades personalizadas se van a mantener en ascenso. Interesante cómo lo planteas y definitivamente cada uno de los nichos va a tener una respuesta diferente, ¿no? En cuanto a mayor demanda y lo que mencionabas al principio, de lo que puede ser la pareja joven sin hijos, la pareja con hijos y nido vacío, digamos que son estos 3 grandes grupos. Y tal vez más adelante también podríamos ponernos a pensar qué van a pasar con los Zetas, ¿no? ¿Qué van a pasar con los millennials, si los queremos ver como grandes grupos generacionales, independientemente de su estado familiar, o si son casados o no? Y esto, y tú lo mencionas, cuando estás hablando del tema, comienzas a comentarnos acerca de las decisiones de compra, o sea, qué factores van a influir en las decisiones de compra. Y eso me hace recordar la tesis doctoral, la investigación que hiciste acerca de las motivaciones de compra, que en ese momento era un segmento muy dinámico, ¿no? El segmento C, y en el cual tú al final concluías que tanto las motivaciones hedónicas como las utilitarias, y en el caso de las motivaciones utilitarias, incluías en tu investigación el factor del valor de la cuota, pero tú mencionabas que en ese momento, hace 4 años, ambas trabajaban en conjunto, ¿no? Ambas en conjunto influenciaban en la decisión de compra del consumidor, de ese segmento. Yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Tú crees que después de esta pandemia que estamos viviendo, esta etapa, ese equilibrio, motivaciones hedónicas, motivaciones utilitarias, se va a mantener? ¿O tú crees que va a aparecer un nuevo elemento que influya de manera importante en la intención de compra y que tal vez incluso sea motivo de una nueva investigación tuya, ¿no? Sí, mira, para empezar, voy a poner un poquito a la audiencia qué es motivación hedónica y qué es motivación utilitaria. Porque nosotros tenemos diversas motivaciones, interiores y exteriores, para actuar como actuamos. ¿Okay? Concretamente, en el sector de proceso de compra, hay 2 motivaciones que yo centré en mi investigación, que es la motivación hedónica y utilitaria. La motivación utilitaria es básicamente aquella que refleja con una mentalidad del trabajo, orientada a la tarea, orientada al logro, es decir, a la eficiencia, a ser más racional al momento de comprar. Mientras que la motivación hedónica es la que refleja más la emoción, el afecto, la interacción, el entendimiento social en esa compra. Entonces, tenemos, por un lado, si le queremos cambiar el nombre para que pueda ser más entendibles, la motivación racional al momento de comprar y la motivación emocional al momento de comprar. Ahora, efectivamente, como conclusión de mi tesis doctoral, las 2 van de la mano. Se podría pensar, y yo partí de esa idea, se podría pensar que como circunscribí mi investigación al nivel socioeconómico medio, al C, que es el que más había crecido en los últimos 7 años, ¿sí? A partir de los hallazgos de mi investigación, se podría pensar que un departamento, una vivienda, básicamente un departamento, que va a comprometer el ingreso futuro unos 15, 20 años, ¿sí? Se podría pensar que
es una compra altamente racional, ¿sí? Se van a fijar en tasas, se van a fijar en la cuota, se van a fijar en el monto, van a ser más racionales al momento de comprar. Pero resulta que el estudio no arrojó eso. Arrojó que tiene una dotación emocional muy importante, porque tú no compras un departamento per se, compras lo que es un hogar, el respeto familiar, autoestima. Eso finalmente compras con un departamento, no hay que verlo frío, ¿no? Y en ese análisis incorporé la cuota porque curiosamente nosotros, el segmento C en realidad, no ve el precio total, mucho no analiza la cuota, no analiza la tasa, ve lo que puede pagar, o sea, la cuota, ¿sí? Si alcanza dentro de su pensamiento lo que puede pagar mensualmente, es genial, entonces compra la idea. Por eso es tan importante hablarle dentro del proceso comercial acerca de la cuota. Ahora, si se incorpora un nuevo elemento, sería interesante probarlo, ¿no? Creo yo que el elemento que se va a incorporar tiene que ver mucho con este temor al poder tener contacto con las demás personas en el proceso comercial, en la convivencia, ¿sí? Pero ese temor también pasa por ser una parte racional y una parte emocional, ¿no? Porque acuérdate que nosotros, Pericles decía que la única verdad era la realidad, pero nosotros en marketing, ¿qué decimos? La única verdad es la percepción de esa realidad. Y si yo tengo temor y percibo que no, que va a ser complicado, que cualquier elemento negativo, ¿sí? Al igual que también cualquier elemento positivo, condiciona mi comportamiento, condiciona mi toma de decisiones, ¿no? Acuérdate que una de las elementos que mueve la aguja en la economía son las expectativas. Y las expectativas pasan básicamente por percepción. ¿Sí? Claro. Y Me una perdí pregunta, de algo, está claro, ¿no? sí, sí, sin duda. Ya. Y una pregunta suelta, de repente, yo creo que con ese espíritu de investigación, yo creo que en próximos tiempos, seguramente vas a continuar investigando en este segmento para ver cómo ha cambiado y encontrar un nuevo modelo metodológico. Pero bueno, tú mencionabas acerca del temor y cómo efectivamente nuestros hogares se están convirtiendo no solamente en la casa, sino en este refugio, en este lugar donde hacemos todo. Trabajamos, estudiamos, vivimos, compartimos. ¿Cuál consideras que va a ser el impacto como consumidores de esto, de que estamos cerrados en nuestra casa, en nuestra vivienda? No solamente de la perspectiva inmobiliaria, sino de nuestras interrelaciones, incluso al momento de querer comprar o querer vender una propiedad. ¿Cómo crees que va a influir este tiempo que estamos encerrados en esto? Bueno, la verdad, para serte sincera, yo te voy a dar algunas aproximaciones desde mi punto de vista, pero siempre, como sabes que soy investigadora, tengo que investigar y tengo que validar que efectivamente lo que yo percibo sea la realidad, ¿no? Uh-huh. Pero según lo que he estado leyendo, las noticias, las estadísticas, ciertamente este encierro prolongado definitivamente está haciendo que cambien muchos hábitos. Si estamos en el cuidado de la salud, en el tema de shampoos, por ejemplo, que estamos investigando ese tema también, los formatos que están comprando, los empaques son formatos más grandes, porque la frecuencia de compra, la frecuencia de salida de compra se ha espaciado. Al espaciarse, tengo que comprar formatos más grandes, en general de todo, champú, azúcar, arroz, etcétera, para que me dure esa semana o ese tiempo que no voy a salir, ¿no? Entonces, estás encontrando formatos más grandes, ¿por qué? Para que cubra los espacios en términos de frecuencia de compra. En términos de trabajo, fíjate, nos han obligado a trabajar en casa y obligar a trabajar en casa nos ha vuelto más tecnológicos. Para bien o para mal, nos hemos forzado a entender la tecnología, a tener mayor conectividad. Y eso ha abierto un sinnúmero de alternativas, desde perderle el miedo, fíjate, porque todos nos vemos con miedo, perderle el miedo a comprar por la web, ¿sí?
Porque antes teníamos cierto freno de compra, pero ahora nos hemos visto forzados a pasar esa barrera. Y hemos descubierto que, bueno, funciona y funciona muy bien, ¿sí? Nos hemos vuelto menos selectivos al momento de comprar, porque compramos lo que hay, ¿sí? Porque no había otra. Compramos lo que hay. Y luego, de hecho, nos ha condicionado en la manera de la perspectiva futura. Hay algunos que este confinamiento, en realidad obligatorio, emocionalmente los ha trastocado, los ha golpeado. Entonces, su perspectiva futura ya no es tan optimista, es un poco más pesimista, ¿ok? Porque hasta ahora no sale, y porque no está la vacuna, y porque no estamos siguiendo los lineamientos que da el gobierno, y no nos estamos cuidando, y hasta cuándo más se alargará. O sea, el nivel de angustia empieza a crecer, ¿no? Y nada, como te digo, estás haciendo en tu casa teletrabajo, estás haciendo ejercicio, estás departiendo con la familia, estás capacitando a tus hijos, tratando de buscar más espacios dentro del espacio reducido o amplio, porque no todos vivimos y no todos vivimos la misma realidad. De alguna manera nos ha trastocado a todos. ¿Ha habido cambio? Sí va a haber cambio en el consumidor, en el comportamiento, en esos temores que tenemos. El temor está presente. Antes no tenías ese riesgo, ahora sí lo tienes. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Patricia. Le voy a ceder la palabra a Lisette, que justamente también tiene algunas preguntas que hemos ido recogiendo durante esta semana, que hicimos la inscripción y que nos han hecho llegar al Diván Emprendedor. Lisette, te doy el pase, por favor, con Patricia. Gracias, Jorge. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Y yo tenía algunas dudas anotadas que quería que me ayudes a absolverlas. Hablando de características de los inmuebles, que sé que es un tema que has empezado a tocar con Jorge, ¿cuál consideras que sea hoy el peso que tenga el factor ubicación al momento de buscar dónde vivir? Lisette, buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, la ubicación, siempre, desde que he investigado, siempre, no hay que ser absolutos en temas de humanidades, pero la gran mayoría de personas que buscan una vivienda tiene un montón de factores, pero la que ha liderado el orden de prelación ha sido la ubicación. ¿Por qué? Uno decide dónde quiere vivir en función al colegio de sus hijos, a su trabajo, a sus familiares cercanos. Las personas en general son muy sensibles a recorrer grandes distancias, prefieren concentrar sus esfuerzos en un espacio menor. Entonces, en función de ello, la ubicación siempre ha sido, en la mayoría de todos mis estudios, el elemento que ha liderado esos factores, ¿sí? Al momento de influenciar en decidir una vivienda. Quizás se ha adicionado otro elemento que considera a la ubicación como importante. No solamente es el colegio de los hijos, no solamente es el trabajo, no solamente es la familia cercana, sino que quizás se incorpore, porque el otro día estuve conversando con algunas personas, quizás se incorpore el elemento del nivel de contagio en la zona, porque eso hará que tu propiedad se baje de valor o aumente de valor si es que hay más o menos contagios en la zona. Nuevamente, claro, el temor, el riesgo. Buenísimo, gracias Patricia, interesante tu apreciación. Y respecto a los proyectos inmobiliarios nuevos versus los de segundo uso, en tu opinión, ¿tú crees que alguno se va a ver beneficiado? Bueno, la verdad, la tendencia siempre era los de estreno, porque había una oferta interesante, porque además nosotros hemos experimentado a lo largo de los años una mejora en nuestra calidad de vida y en nuestro presupuesto. Esa mejora en la calidad de vida ha hecho que nosotros seamos más selectivos al momento de comprar, más exigentes. Yo al inicio comenté que nos enfrentamos, antes de la cuarentena, a un consumidor mucho más exigente en términos de necesidades particulares. Eso exactamente dije, ¿sí? Y nuevamente, en este caso, tenemos al consumidor que está buscando proyectos de estreno, ¿sí?
porque también es muy sensorial en ese sentido, y además prefiere acondicionar su vivienda en función a esos proyectos. Hay mucha oferta muy interesante y además oferta personalizada. Entonces creo yo que las viviendas de segundo uso siempre se van a manejar, siempre se van a vender, siempre va a haber mercado para ellos. Sin embargo, creo que la tendencia sí va a estar a los departamentos o a las viviendas de estreno, ¿no? Departamentos, Ok, básicamente. seguirá siendo estreno a pesar de, digamos, la crisis económica que nos toca vivir. Me imagino que por los créditos también, por eso que mencionabas al principio, ¿no? Por la facilidad de acceso a los créditos. Y, Y a una y menor además, tasa. además, las empresas inmobiliarias, y hay algo que no comenté al inicio, tienen compromisos que honrar. Tienen Claro. compromisos que honrar con las personas a las que se le vendieron, a los inversionistas de esos proyectos inmobiliarios. Entonces, tienen que salir sí o sí de esos proyectos. No se pueden quedar a mitad de camino, ¿no? Claro, claro que sí. Muy bien. Hablando justamente de estos cambios que se han suscitado, inclusive algunos han sido medio forzados por la cuarentena y por la coyuntura, en tu opinión, ¿cuál es la importancia del diseño de la experiencia digital en el rubro inmobiliario? Y estamos hablando no solo de las visitas del inmueble, que es lo más evidente, sino de toda la experiencia en sí. Mira, es muy interesante tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque antes del coronavirus, antes de la situación del COVID-19, ok, ya había bastantes aproximaciones en el mundo digital, pero las personas les gusta ver, les gusta ir, tocar material, preguntarle al vendedor. El agente, el asesor inmobiliario que está en caseta, representa un elemento motivador para la compra. Fíjate, según estadísticas, el 80% de las decisiones las tomamos en el punto de venta, ¿ya? Claro. ¿Y por quién es? Por el asesor inmobiliario. Por eso es que el asesor inmobiliario tiene que estar súper bien preparado. Ahora bien, con esta situación del COVID-19, es que el camino es el digital. Ahora, las empresas inmobiliarias dentro de su proceso comercial tienen que desarrollar una gestión de la experiencia del cliente, pero vía digital. Deben apostar por los medios electrónicos. De hecho, no pueden perder sus ventas. Lo que tienen que hacer es comunicarse por todos los medios posibles. WhatsApp, vía teleconferencia, con las plataformas de Zoom como esta, o Teams. En realidad hay muchas plataformas, ¿no? Que sean conocidas y de fácil uso, ¿no? Además, tienen que hacer, fíjate, si no pueden visitar el departamento piloto, las casetas, tienen que hacer tours virtuales, ¿sí? Inclusive usar drones, cámaras 360, si pueden lograr esa aproximación tecnológica digital para gestionar esa experiencia del cliente con el producto y agregarle valor, si no, están fritos, realmente están fritos. Creo yo que esa visita en caseta no es que se vaya a eliminar, se va a reducir un montón, porque para empezar el aforo se va a reducir. Todos los protocolos que las empresas tienen que lograr para que el cliente se sienta seguro, confiado, van a hacer que también de alguna manera los asuste al público. Entonces, el camino para la venta inmobiliaria es el camino digital, seguro, seguro. Muy bien. Y en ese sentido, ¿cuál crees que es el rol que va a tener que asumir el vendedor de inmuebles? Ya que esto se está digitalizando, probablemente alguno que nos está escuchando y que se dedica a la venta de inmuebles se preguntará, y si se va a digitalizar, ¿qué espacio voy a tener yo? ¿Qué puedo hacer yo para continuar en mi rol? ¿Cómo ves ese aspecto? A ver, vamos a ver. Yo desde mucho tiempo que investigo este sector, el valor que tiene el agente inmobiliario como eje, como bisagra entre la empresa y el cliente final, que es el consumidor, el usuario, el que va a comprar un departamento o una casa, es clave. O sea, tiene que estar. Como te digo, no es un elemento higiénico, es un elemento motivador. No solamente tiene que estar, sino que además es el que gestiona. Yo he escuchado, he hecho mucha investigación antes en el proceso comercial, después del proceso comercial, cuando están viviendo 1 año, 2 años en los departamentos, y pregunto, y muchos me coinciden en afirmar que es el asesor inmobiliario el agente clave.
el que logra la empatía. Es la parte humana de una empresa que resulta fría. Ahora, ¿cómo se gestiona en la manera digital? Es muy fácil, en realidad. Tiene primero que capacitarse. Tiene que capacitarse en todas las herramientas digitales. Tiene que manejarlas muy bien, porque ese es el camino. ¿Qué más tiene que hacer? Tiene que generar contenido de valor para el público, ¿sí? Dentro de su propuesta, porque cada vendedor va a tener una propuesta digital, ¿no? Con la personalidad del vendedor. Por supuesto, estandarizada con la empresa, por supuesto que sí, respetando los protocolos comerciales para cada canal, por supuesto que sí. Sin embargo, tiene que agregarle valor a esa interacción, toda vez que no es cara a cara, física, sino que es digital. Estar atendiendo al cliente cada vez que hace una consulta. Eso lo valoran muchísimo las personas que están en este proceso. Y responderle las 3, 4 veces que le hace la consulta. Y de buena onda. E implementar nuevas y herramientas digitales dentro de su proceso. Chats, videollamadas, de repente encuentros virtuales, ¿no? Como este espacio, por ejemplo, para conversar o sea, es decir, ya que no está presente en su caseta de ventas, que esté presente en cualquier dispositivo. Ese es el camino, básicamente. Muy buenos consejos, Patricia. Me imagino que inclusive va a tener que estar más presente, porque al no poder visitar en muchos casos la vivienda de manera, digamos, física, el cliente va a tener más dudas, va a tener más consultas. Y probablemente eso va a ser el valor diferencial entre un vendedor y otro, ¿no? Qué tan presente va a estar, qué tan cercano va a estar, qué tantos medios o canales virtuales sepa utilizar y dominar para aproximarse a sus clientes. Gracias, Patricia. Yo creo que ha sido muy útil lo que nos cuentas en ese sentido y estoy segura que muchos de los vendedores inmobiliarios que nos están escuchando ya tienen claridad de qué es lo que tienen que hacer y hacia qué camino tienen que moverse. Las gracias Muy a bien. ustedes. Las gracias a ustedes. Yo agradecida. Sí. Buenísimo. María Gracia, te doy el pase para que por favor puedas continuar con las preguntas que tienes. Muchas gracias, Lisette. Bueno, Patricia, me interesa bastante tus opiniones, el criterio que tienes para explicarnos de una manera tan clara acerca de todo el comportamiento del consumidor, de todas tus investigaciones y de esa perspectiva que nos das, ¿no? Asimismo, también me gustaría saber, desde tu conocimiento, ¿qué opinas acerca de lo que va a suceder con el sector del tema de las oficinas, del tema comercial, del tema del co-living? María Gracia, gracias. Buenas noches. Fíjate, ese es un sector que menos he estudiado, sin embargo, para empezar, nosotros estamos orientados ahora en el teletrabajo, ¿sí? Aquellas empresas pequeñas, esas MIPES, esas pymes, que se necesitaban un espacio fuera del día a día de las casas para poder hacer negocios, por ello la necesidad de espacios tipo coworking para poder trabajar, en empresas pequeñas, pymes, MIPES, ya que estamos obligados al teletrabajo y ya que están trabajando desde ahí y han pasado la barrera tecnológica, ya no van a tener mucha necesidad de alquilar oficinas, ¿sí? Las empresas pequeñas y MIPES son las que menos demanda van a tener, ¿sí? Entonces, estas empresas que ofrecen espacios de coworking van a tener que un poco reinventar su propuesta de valor en términos de precios, en términos de flexibilidad de contratos, por ejemplo, para que puedan un poco atraer a ese público y que cambien la casa por una oficina más formal, digamos, ¿no? Ese es un poco lo que yo te puedo comentar, ¿no? Esa necesidad de espacio físico para poder trabajar se va a reducir, porque ya lo tienen en casa. Exacto. Y también seguramente tendrán que ofrecer muchas de las normas
que se tienen que tener con esta nueva normalidad, ¿verdad? Tal vez, pues, dividir con unos vidrios, con unas micas, para que las personas, pues, estén separadas. No sé, como tú dijiste, reinventarse para poder tener este tema del coworking. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas de parte del público que nos puedan compartir en el chat. Si tienes todavía unos minutos, Patricia, te pedimos ese permiso para poder contestar algunas dudas, ¿sí? Entonces, vamos a pedirles que por favor pongan sus preguntas, o si alguien quisiera abrir el micrófono para hacer un comentario o tuviera alguna consulta o una duda para Patricia, lo invitamos a que abra el micrófono en este momento. María Gracia, mira, justo tengo acá una de las preguntas que nos hace Carlos Valderrama. Nos dice, ¿y qué pasa con el que no vende en caseta, no? O sea, pensando yo, no vendo en caseta, ¿qué tengo que hacer? Y antes de darle la palabra a Patti, yo hacía una reflexión que quiero incluir en la pregunta de Carlos. Todos los agentes inmobiliarios en este momento van a tener, todos de alguna manera van a tener las herramientas digitales. Todos. Es cuestión de capacitarse, de poder tener, o de tener el capital, la espalda financiera para invertir y tenerlo. ¿Cuál crees que va a ser la diferencia o cuál es el papel de la construcción de la experiencia digital para poder marcar esta diferencia? Implica mucho lo que preguntaba Carlos, ¿no? No estoy en caseta, yo voy a estar en mi casa probablemente. ¿Cómo puedo darle ese matiz a esa experiencia digital? Que sea realmente única, distinta, memorable, que es lo que siempre hemos venido conversando en el diván. Bueno, la orientación está clara. El mundo digital en este momento y sobre todo en este sector es clave, es prioritario, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer gestionando la experiencia en redes sociales es entender también, en primer lugar, hay que ponerse siempre en los zapatos del cliente. Y el cliente hay que ver qué tan tecnológico o no es para poder gestionar su experiencia y de repente poder ayudarle más o menos en esa guía por ese proceso de búsqueda y esa consulta, ¿no? Yo creo que no solamente es un medio el que uno tiene que trabajar un conjunto de medios e integrarlos. No solamente es el video, la videollamada, sino también es el chat, es ayudarle a poder buscar links y que entre al link y pueda ver los videos, desde el hardware que necesita para poder acceder a esos recursos digitales, sino también esa paciencia y empatía con el cliente para poder gestionar toda su experiencia, ¿no? La verdad, tienen que ponerse a pensar ahora, bueno, seguro también lo están viviendo, que hoy día tenemos a una persona mucho más, menos paciente, ¿sí? Que sus ingresos se han visto recortados, su actividad laboral se ha visto recortada, quizás sus ahorros se han visto mermados. Entonces, tenemos una persona un poco enfadada, tenemos una persona que quiere comprar, pero es poco paciente, es poco tolerante, ¿sí? Es una persona que hoy en día busca mucho y se vuelve inclusive un experto buscando, ¿ok? En términos de ofertas, ¿ok? Consulta, pide muchas referencias y esas referencias uno les cree más que la misma publicidad, porque me están diciendo de gratis, ¿sí? Sin ningún pago detrás, alguna opinión. Y cuando estoy en grupos funciona mejor, porque cuando estoy en un grupo, el grupo de pertenencia de alguna manera influye en esas decisiones. Entonces, el acompañamiento por parte del asesor inmobiliario, en este caso, tiene que ser perenne, tiene que tener paciencia al cliente, y el cliente puede preguntar varias veces y pregunten. Yo creo que es importante no solamente tener comunicación fría en digital, porque finalmente es una comunicación digital, sino también es importante escuchar la voz del cliente, tener espacios para poder lograr conversaciones y videollamadas, para que no solamente escuche la voz, sino que también vea un rostro empático ante su realidad, ¿no? Básicamente.
Sí, ¿Sí? gracias, Eso es. Patricia. Y justo Juanpo está también en esa línea, iba su pregunta. Muchas gracias. Se me viene a la mente algo que alguna vez conversamos. En este momento, nosotros, cualquiera de nosotros, e igual que nuestros clientes, estamos pasando cada vez más tiempo frente a una pantalla. Estuve leyendo un estudio la semana pasada que más o menos se ha calculado que es un 30% más de tiempo que estamos consumiendo digital. ¿No crees que puede haber ahí un gran reto en que tenemos un cliente que, claro, ya se está habituando, como tú bien lo mencionaste, lo digital, pero que puede estar también, a su vez, saturado del mismo? ¿Cómo puedes lograr ese equilibrio? Es decir, trabaja, estudia, juega, se conecta con los amigos, con la familia, todo por digital. Y ahora también tener que pasar esa experiencia digital. Lo que antes era un escape, salir, tocar, como tú bien lo mencionabas, tocar, sentir, mirar, golpear. ¿No crees que hay ahí un juego muy delicado en el cual tú tienes que plantear muy bien cómo construir esa experiencia? Definitivamente, tenemos que acomodarnos a todas las situaciones. Nosotros los peruanos en realidad siempre ha sido muy fácil acomodarnos a muchas situaciones. Hemos vivido muchas situaciones muy, muy fuertes, muy violentas, de cambios muy drásticos, y siempre hemos dado la talla, siempre hemos salido bien. O sea, en la medida de lo posible hemos salido bien. Somos un país de emprendedores, ¿no? Por algo estamos en uno de los primeros puestos del ranking emprendimiento a nivel mundial, ¿no? Y a nivel de América Latina. A ver, por eso es que yo digo que es muy importante esa relación cercana al cliente. Es decir, que no solamente tenga voz, que no solamente lea el texto, sino que además tenga relación, que humanice la venta. Aunque sea digital, tenemos que humanizarla. Esa gestión de la experiencia del cliente se tiene que diseñar muy fino. Muy fino, ¿para qué? Para que de alguna manera se gestione correctamente, ¿no? Ahora, sé que el vendedor el asesor o el vendedor es el eje importante entre la empresa y el mercado, ¿no? El público objetivo. Ese vendedor tiene que tener habilidades blandas, tiene que tener empatía para poder conectar con el cliente, ¿sí? Y si logra hacer ello, ya, con el mundo digital, con el mundo físico, no va a haber mucha diferencia al momento de gestionar la venta. A eso es a lo que me refiero, en el proceso comercial, ¿sí? Ese es el gran reto. Tú me dices, Jorge, que sí, estamos un poco cansados porque el mundo digital nos está absorbiendo para todo, capacitación, todo. Sí, pero ese es el mundo en que tenemos que trabajar. El sector inmobiliario se va a tener que ir por ese mundo porque las personas no van a querer salir, al menos de acá a unos meses, de 6, 9 meses por lo menos, hasta que empiece a generar un poquito más de optimismo en ese sentido. Mira, y no solamente el sector inmobiliario, yo trabajo en investigación y yo trabajo interceptando en la vía pública, en caseta, en el centro comercial, al público para pedirle que llene una encuesta, ¿sí? Para pedirle sus percepciones. Eso también se ve afectado, ¿sí? Yo trabajo haciendo dinámicas grupales y junto a las personas en un ambiente para poder reunir y hablar con ellas sobre un tema en particular. Eso también se va a ver afectado. Yo me tengo que reinventar. Y para eso estamos los focus groups online. Está por teléfono. Así estamos trabajando. Así están trabajando las empresas de investigación. Porque el contacto está complicado y se va a complicar más. Claro, sí. Hasta que... Sí, sin duda, Patricia, y justamente por eso íbamos, y que no podemos escapar a este cambio irreversible, es un cambio irreversible, no podemos escaparnos. Hemos dado un salto de más o menos 4 años en 2 meses de la transformación digital, y la clave va a estar, como tú bien lo dijiste, la clave va a estar en que podamos humanizar y construir experiencias realmente a partir de las necesidades de nuestros clientes y generemos esa relación, ese vínculo que nos permita salir adelante. Ahora mira, hay una pregunta que nos envía Rui Valcárcel, nos dice lo siguiente, según tu experiencia, muy breve en este espacio que tenemos, pero
muy rapidito, diferencias entre Lima y provincias en este momento. ¿Hay marcadas, consideras que se van a presentar diferencias marcadas en el tema inmobiliario? Sin duda. Sin duda, ¿por qué? Yo he hecho mucha investigación en Lima y he hecho mucha investigación en provincia. El limeño es un poquito más moderno en su consumo y, si bien, y en sus demandas también, ¿sí? Es más cosmopolita en general, ¿no? Pero el de provincia es mucho más tradicional, mucho más orientado a lo tradicional. No digo que no se esté modernizando, de hecho sí, por eso es que el retail tiene un gran, el boom gastronómico también tiene un gran espacio ahí de desarrollo. Sin embargo, en Arequipa, en Chiclayo, en Cajamarca, en Cusco, en Trujillo, donde he hecho mucha investigación además, resulta que es muy tradicional. Al ser muy tradicional y conservador en sus procesos, creo que le va a costar un poco más. Le va a costar un poco más adaptarse a este mundo digital, porque es más de relación. Es lo que creo yo. Perfecto, perfecto. Mira, tenemos algunas preguntas. Yo quiero pedirle disculpas a a quienes nos acompañan, pero Patricia tiene una agenda sumamente recargada y de acá tiene otra reunión de trabajo. Entonces, yo sí los invito a Patricia Dávila, a Antonio Lara y a Gina, que además siempre nos acompañan desde las primeras ediciones, que nos escriban para nosotros poderles ayudarlos a responder sus preguntas, y también por WhatsApp o por Facebook nosotros nos comunicaremos con Patricia para que nos pueda dar de repente un alcance mayor en relación a estas preguntas que ustedes están haciendo y que ella tan generosamente nos está compartiendo. Un par de preguntas más. La primera, ¿qué le aconsejarías a un emprendedor inmobiliario? Pensemos en la mayoría de los que nos están escuchando, que son agentes inmobiliarios y no tienen definitivamente capacidad de invertir en una investigación de mercados grande. Además de las fuentes secundarias, es decir, los reportes o las investigaciones que hacen algunas compañías y que publican, de manera sencilla, ¿qué le aconsejarías tú que pudieran hacer desde la perspectiva de la investigación, para que no se queden sin investigar? Nosotros siempre les hemos hablado, les hemos conversado desde las primeras reuniones de que tienen que escuchar la calle, salir, mirar foros, ver qué dicen sus clientes, escucharlos. Pero quisiéramos que se los digas tú, que eres la experta, y que les aconsejes en ese pequeño emprendedor qué puede hacer desde la perspectiva de investigación para escuchar las necesidades de sus clientes. Mira, es muy interesante esa pregunta porque yo siempre le digo, en general, a mis alumnos, pregrado, posgrado, es importante que nosotros tenemos las herramientas en la universidad, en el instituto, de repente bajamos un software y tenemos la herramienta. El tema es cómo utilizar esa herramienta, esa visión estratégica. Para poder tener esa visión estratégica, qué es lo que hay que hacer, ¿sí? No solamente, por supuesto, hay que dominar las herramientas. En primer lugar, habría que capacitarse en dominar las herramientas, conocerlas muy bien, para, ante los clientes, manejarse con destreza, ¿sí? Ese es en primer lugar. Pero esa visión estratégica, ese criterio, ese feeling que yo también coincido contigo, que tiene que escuchar a la calle, tienes que cruzar información, leer los periódicos, entrar a blogs, saber, para poder empezar a interpretar esa data fría que hay en entre líneas. Entonces, que tenga ese ojo investigador, o sea, para que pueda desarrollar ese ojo investigador, y lo digo, es cuestión de práctica, empezar a leer, buscar, preguntar, cuestionar. Uno, si quiere aprender, tiene que cuestionar todo, ¿sí? ¿Y por qué? Y está saliendo un producto, ¿y a quién está dirigido ese producto? ¿Y por qué esta empresa se orientó con este producto en particular? ¿A quién se estará dirigiendo? ¿Qué estará buscando? Siempre que nosotros nos cuestionemos, vamos a poder aprender algo. Y si cruzamos información en los diferentes canales de información que nosotros encontramos, podemos aprender a interpretar. Entonces, quien es un investigador es una persona curiosa. Quien es investigador es una persona que cuestiona. Eso es
tratar de desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? Cuestiónense todo. No acepten las cosas tal cual vengan. Si sale un producto nuevo, una leche, un yogur, un proyecto inmobiliario, una nueva herramienta, cuestionarse a quién está dirigido, por qué, qué ventajas está teniendo, qué está... Acuérdense, nosotros en marketing siempre decimos, nosotros no compramos los productos ni los servicios per se, compramos los beneficios que esos productos y servicios nos dan a nosotros. Entonces, no pregunten por qué compré el producto, pregunten por qué beneficio le están buscando. Así, armen su propuesta de valor en función del beneficio buscado. Esa es la clave. Encontrar por qué compran los clientes. Y eso no se logra sino entrenando un poco la curiosidad y el pensamiento crítico. Básicamente es eso. Porque las herramientas están, y como tú dices, nos las vamos a aprender. Y con el ensayo y error, vamos a ser expertos. Pero desarrollar una propuesta de valor, y propuesta de valor no solo es la parte técnica. Muchas veces yo les digo a mis clientes, a ver, ¿qué vendes? Bueno, yo vendo un departamento de 3 dormitorios, balcón y además zonas comunes, un depósito. Eso lo copian todos, lo venden todos. La propuesta se puede copiar, la propuesta técnica. Pero tienen que ir más allá. O sea, ¿por qué compra un cliente? Compra por respeto, compra una autoestima, para poder ganarse el respeto de su familia, compra porque quiere construir sueños en ese lugar, ¿no? Empezar a generar recuerdos, una familia, un hogar. Tienen que pensar así, porque a este paso todos venden 3 dormitorios, 2 dormitorios, 2 baños. Básicamente es eso, ¿no? Orientarse en qué beneficios compra el cliente. Perfecto, perfecto. Entonces, lo tenemos claro, Patricia. Solamente para terminar, yo quiero contarte que nosotros aquí en el Diván tenemos una sección que se llama La Avena, ¿no? Entonces, en esta La Avena decimos, queremos dejarle 2 tareas. 2 tareas, le sugerimos, 2, 3 tareas, le sugerimos cada semana para que este emprendedor que nos está escuchando, emprendedor, emprendedora, pueda ya, desde mañana, comenzar a poner manos a la obra y pueda comenzar a hacer cosas que le puedan generar valor a su emprendimiento. Entonces, yo quisiera que nos compartas y les dejes a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, 2 o 3 tips que tú quieras darles a ellos, para que de una vez puedan poner manos a la obra. Bueno, si quieren crear una experiencia del cliente, tienen que diseñarla en papel, ¿sí? Diseñarla en papel, es decir, pasar de la mente al documento no es nada fácil y empezar a poner todos los puntos de contacto, desde que el cliente se comunica con ustedes por algún medio digital, ¿sí? Y cómo gestionar esa experiencia. ¿Cuáles son? Y yo quiero que, le llaman el mapa famoso de empatía con el cliente. Yo quiero que le pregunten a sus clientes cuáles son sus principales dificultades, que armen ese mapa de la gestión de la experiencia, desde el contacto hasta el proceso comercial final, ¿no? Hasta que finalmente al menos da la inicial, al menos hagan ese proceso, porque hay varios procesos en el interín. Entonces, pregúntenle a su cliente cuáles son los puntos más difíciles, menos difíciles, cuál le genera valor, cuál le quita valor, y empiecen a diseñar en breve, por cada canal podría ser, esa experiencia con el cliente, que lo pasen de la mente al papel, ¿sí? Eso se llama el blueprint del servicio, ¿ya? No quiero ser técnica. Blueprint es el diseño del proceso del servicio, con los diferentes puntos de contacto con el cliente. Ojo, cuando hablo punto de contacto, no hablo punto de contacto con el vendedor solamente. Ciertamente, este es un punto de contacto también, ¿sí? Al interactuar con una cotización, estoy gestionando una experiencia al cliente. Entonces, desde el lenguaje, si es técnico o no, porque si es desde el contacto, si fue rápido o no. Hagan esas preguntas a los clientes que ya les compraron, para que ustedes, o a los clientes que están pasando por el proceso, para saber qué puntos de fortaleza tienen ustedes y qué oportunidades de mejora también hay.
Eso básicamente, fíjate, es una tarea titánica, no voy a mandar una, porque es bastante. Sí, bueno, y definitivamente esta experiencia, esta tarea que tú indicas de construir esta experiencia, que en algún momento nosotros lo hemos conversado y que tal vez daría pie, Lisette y María Gracia, para que hagamos una nueva sesión conversando sobre esta construcción de la experiencia, pero no se olviden, emprendedores y emprendedoras, lo que nos dijo Patti al principio. Para poder construir esta experiencia, primero necesitamos escuchar qué es lo que quieren nuestros clientes, salir y mirar y descubrir el mundo nuevamente con otros ojos y no con los ojos con los cuales lo hemos estado viendo durante todos estos años. Es un mundo nuevo, es una circunstancia nueva y está en nosotros poder crear este mundo inmobiliario que realmente no existe. Así que nada, le quiero dar pase a Lisette y a María Gracia para que nos podamos despedir. Muchísimas gracias, Patti, pero primero quiero que Lisette y Mari se despidan, por favor, y te agradezcan también, por favor. Sí, claro que sí. Patricia, un placer haberte tenido, perdóname María Gracia, Patricia, un placer haberte tenido en esta sesión de Diván Emprendedor. Estamos recibiendo excelentes comentarios porque, como te había mencionado Jorge, tenemos muchos de nuestros seguidores que trabajan en este sector y creo que les has clarificado muchas cosas, tanto en términos macros como también en términos ligados a su trabajo cotidiano. Te agradezco mucho por eso, que te vaya maravilloso y ojalá podamos tenerte en una siguiente sesión. Muchas gracias también, Patricia, interesantísimo, y me llevo varios aprendizajes, digamos, de tantos. He tomado uno que otro para mí, por ejemplo, digamos, para mi negocio particular, que también tiene que ver un poquito con el tema inmobiliario, que son los terrenos, y un poco pensando, y digo, te voy escuchando, me van saliendo ideas, y digo, wow, sí estoy haciendo mal las cosas, porque, claro, estoy avanzando por internet, estoy contestando WhatsApp, estoy allí enviando información, pero no es tan humana, entonces... y comienzo a apuntar acá y digo, no, bueno, ahora mejor les voy a pedir una reunión por Zoom para que me vean en cámara, ¿no? Luego te sigo escuchando y digo, no, bueno, entonces mejor voy a llamar a mis clientes antiguos y les voy a decir que le voy a dar una pequeña comisión si es que me recomiendan a uno de sus familiares, a uno de sus vecinos, porque eso va a ser más efectivo. Y tú sigues hablando y digo, esta mujer es una bomba, se me ocurren todas las ideas y digo, bueno, ahora entonces voy a mejorar mi página de Facebook para que ellos puedan encontrarme más rápido. Si mis clientes ahora sí tienen temor, son más inseguros, desconfían más, quieren un mejor servicio, quieren más rapidez, entonces ya no voy a ser como antes, como que me demoro mucho en enviarle la propuesta, no, tengo que mejorar mi servicio mucho más que antes, ¿verdad? Entonces, tratarlos bien, ser más empática, llamarlos allí, ser paciente y estar dale con todas las corridas, porque sé que ellos, digamos, son ahora clientes más difíciles, más sensibles, con más temor, ¿verdad? Comenzar a aprender, digo, yo voy a poner ahí también que tengo que aprender más tecnología para que ellos puedan tener videos, para que puedan gozar de la experiencia. Luego te sigo escuchando y digo, bueno, entonces es cierto, si hay nichos de mercado para esto, el tema de la inmobiliaria, no puedo poner un solo aviso que va a captar esa atención de todos. Voy a tener que poner diferentes avisos dirigidos a los diferentes nichos. Entonces ahora voy a poner uno que capte la atención de los solteros, de las solteras, de los recién casados, otro de los que tienen niños. Entonces, digamos, con una emoción que yo les pueda despertar de ese sueño, que puedan imaginarse, y así, no te imaginas, como 3 hojas he escrito de ideas que me has despertado, así que te agradezco y te lo quería decir por si alguien por ahí también pues quiera tomar alguna de esas ideas. Y sí, esperamos que pues te podamos tener en alguna otra oportunidad y muchas gracias. Buenas noches. Sí, muchísimas gracias, Gracias, Patricia, de verdad. gracias las doy yo. No, gracias Patricia, de verdad, un gran aprendizaje, estamos seguros que se llevan nuestros emprendedores y emprendedoras que todos los lunes a las 8 de la noche nos acompañan y de verdad te agradecemos por la generosidad que has tenido para compartir este tiempo. Tú tienes una agenda súper recargada y darte este espacio para compartir habla mucho de lo que para nosotros que te conocemos, que sabemos la gran persona que eres y la gran profesional,
que todos los que nos acompañan también puedan reconocer esto en ti. Así que muchísimas gracias, Patricia. Bienvenidos, emprendedores y emprendedoras que se conectan por primera vez. Les comentamos que siempre que quieran comunicarse con nosotros, nos pueden ubicar en Facebook como Diván Emprendedor, en nuestra fanpage, o inclusive con nuestra página de perfil. Y todos los lunes tenemos nuestras sesiones, siempre tocando diversos temas, buscando brindarles herramientas de manera sencilla, útil, para que ustedes de una vez puedan comenzar a aplicarlas en sus emprendimientos y comenzar a generar valor. Así que sin más, nos despedimos. Patricia, muchísimas gracias, un gusto de verte. María Gracia desde México, Lisette desde acá, desde Perú. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas que nos han acompañado. Gracias, Pati. Tus palabras finales, por favor. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, muy amable. Vaya muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.